Para iniciar una tarea existen diferentes métodos que podemos utilizar como son el método run y start. El método run nos permite crear y ejecutar una tarea en una sola llamada del método y es una alternativa bastante simple. Como pueden observar, en el código tengo una tarea con el método run y una expresión blanda. Esta tarea está asignada a una variable tl. Cuando utilizamos el método run, se crea una tarea con valores por defecto. Por ejemplo, el token de cancelación en valor none. Es importante considerar que las tareas van a ejecutarse sobre hilos agrupados por defecto. Entonces, también estoy utilizando hilos a la vez que estoy utilizando tareas. Aquí, por ejemplo, podría imprimir dentro de la tarea X, porque tiene un ID. Ahora vamos a imprimirlo, se ejecuta el hilo y también vamos a indicar cuál es el hilo. Para la tarea, vamos a utilizar task y la propiedad current ID. Y para el hilo vamos a utilizar la clase thread, el hilo actual y el ID de este hilo. Vamos a usar también el método sleep, esto simplemente para hacer que dure cierto tiempo y poder ejemplizar lo que queremos. Si yo ejecuto mi programa, vamos a ver que no se está imprimiendo o no se ve lo que está imprimiendo. Esto ocurre porque no ha terminado el hilo cuando el hilo principal ya está cerrando o finalizando. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Para esperar a que termine la ejecución, preguntamos el estado. Si es completado, entonces vamos a esperar. Vamos a ejecutar nuevamente para comprobar. Aquí nos ha faltado, si no ha sido completado, vamos a esperar. Entonces, si esperamos a que el estado sea completado y entonces sí vamos a poder ver lo que se está imprimiendo, debido a que estamos esperando a que este estado sea completado. Esto fue el método run de la tarea y también vamos a ver el método start. Este método se usa para ejecutar una tarea que se ha creado llamando a uno de los constructores de la clase tarea. A diferencia de run, este método lo utilizamos cuando requerimos separar la creación de la tarea de su ejecución. Como pueden ver aquí, con el método run tenemos dentro de lo que se está haciendo, es decir, esta es una misma sentencia. Con el método start vamos a tener la opción de ejecutar el código en otra parte diferente a la creación de la tarea. Un escenario común sería que se requeriría o se requiera obtener el valor de una variable para entonces ejecutar o no ejecutar una tarea. Vamos a ver cómo funciona el método start. Aquí voy a tener una variable ts, es bastante similar porque vamos a estar utilizando también la clase task y también expresiones lambda. Y de hecho, puedo copiar aquí lo que se imprime en la consola y en esta parte solo estoy creando la tarea. Voy a definir una variable iniciar tarea que sí está en false, no va a iniciar y en caso contrario lo vamos a iniciar apenas. Si es así, ts y ahora si utilizamos el método start, como ven, está separado de la creación de la tarea. Además de esto, también podemos verificar el estado específico de una tarea. Por ejemplo, aquí verificar estado lo podemos hacer con un if si el status y nuevamente usamos un enum task status running o también si el status de la tarea es igual a waiting to run. Entonces vamos a esperar. Eso lo estamos haciendo similar a lo que hicimos aquí. La diferencia es que aquí, si el estatus es que aún está ejecutándose o está esperando a ejecutarse porque aún no ha pasado, no ha terminado, entonces vamos a esperar
Con las sobrecargas del método wait, también podemos esperar un tiempo. Y un token de cancelación. Ejecutamos nuevamente para comprobar. Aquí se ejecuta la tarea 1 en el hilo 4. La segunda tarea no se ha ejecutado debido a que esta está en false. Vamos a colocarlo en verdadero y ejecutamos nuevamente. Ahora sí comprobamos se han ejecutado las dos tareas que definimos.